¿A dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatila? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto? Buen día a todo nuestro auditorio. Estamos de regreso con una edición más del programa Lo Controvertido del Derecho. El día de ahora vamos a tener un programa muy interesante con una invitada especial. Estamos ahora sí de manteles largos, se podría decir. Vamos a hablar, o se va a hablar sobre las implicaciones del derecho internacional en el caso Palestina-Israel. Y tenemos como invitada especial a la doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez. Voy a dar una semblanza curricular. Licenciada, maestra y doctora por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con casi 40 años de profesión en la docencia. Profesora de tiempo completo definitivo en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es titular de la asignatura Sistemas Jurídicos Contemporáneos en la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y en el programa de posgrado de la misma institución académica. Imparte la materia de Derecho Comparado. Ha impartido clases en diversas universidades públicas y privadas al interior de la República y en el extranjero. Es miembro del Comité de Tutorías en el programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Ha dirigido más de 300 trabajos de investigación en materia jurídica y de ciencias sociales, además de haber participado con más de 400 ponencias en distintos eventos académicos y gubernamentales. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran las cátedras Alfonso Noriega Cantú, César Sepúlveda Gutiérrez, José Castillo Larrañaga y José de Jesús López Monroy, todas ellas de la UNAM. Fue distinguida como la Mujer del Año por la Academia de la Mujer. Recibió la medalla Benito Juárez de la Academia de Derecho de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística debido a la promoción de la cultura y el desarrollo científico. Asimismo, recibió el Premio Nacional en Docencia otorgado por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, ANFADE. De igual manera, recibió el reconocimiento como mujer pionera en ciencias por la Escuela Libre de Derecho, así como la medalla Sor Juana Inés de la Cruz por su contribución al cumplimiento de los altos fines universitarios, presea que la Universidad Nacional Autónoma de México entrega a mujeres académicas destacadas. La Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados le otorgó el doctorado honoris causa como reconocimiento a su trayectoria académica y de investigación. Preside la Asociación de Posgraduadas en Derecho, de la cual también es fundadora. De la misma manera, preside la Academia de Derecho de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Se ha desempeñado como directora del proyecto Investigación Legislativas en la Cámara de Diputados del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias en la 60 legislatura y en la Universidad Nacional Autónoma de México como coordinadora en la Dirección General para la Administración de los Recintos Culturales, Recreativos y Deportivos. Fue secretaria académica de posgrado y jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad del Derecho de la UNAM y actualmente es directora del Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. En el ámbito de la investigación jurídica, ha publicado diversos artículos especializados, los cuales han destacado y recibido reconocimiento
por parte de figuras políticas internacionales como el de Rodríguez Zapatero, quien fuera presidente de España. Entre las publicaciones académicas en que ha participado como coautora se encuentran Polvo de aquellos lodos, Los precursores y los hechos, Sistemas jurídicos atípicos, Alfred Dreyfus, Injusticia y razón de Estado, Historia de Inglaterra y el Parlamento inglés. Y bien, pues le damos la bienvenida a este foro, a este podcast, a la doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez. Buen día, doctora. Gracias. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre el tema árabe-israelí, el conflicto árabe-israelí. Muy bien. Está muy actual en la política mundial. Así es un tema que está ahorita vigente en las noticias a nivel internacional. ¿Nos podría comentar usted qué aspectos históricos o de dónde parte este conflicto desde el punto de vista histórico? Bueno, de acuerdo a la historia, se supone que en el territorio de Palestina, que era la tierra de Canaán, vivían los cananeos, que son los de los cuales descienden los árabes. Y luego estaba otro grupo que eran los semitas, de los cuales descienden los judíos, y estaban en Egipto, y entonces un líder de ellos, Moisés, los llevó y les dijo que los iba a llevar a la tierra prometida, y los llevó a la tierra que su Dios les había prometido, pero la tierra estaba habitada ya por los descendientes de Cam, y entonces los llevó y tuvieron una guerra y pudieron entrar los judíos, los semitas, a ese territorio y establecieron dos reinos, el de Judá y el de Israel, por eso el nombre de judíos e israelitas. Se establecieron ahí y vivieron mucho tiempo hasta que en el año 70 después de Cristo habían judíos que querían independizarse de Roma, porque era provincia romana, esa región, quisieron independizarse y el emperador romano Tito mandó a sus tropas para que liquidaran a los judíos, para que se fueran, los esclavizaran, y llegaron las tropas romanas y muchos judíos huyeron. Esta salida de los judíos se llama diáspora, es la dispersión, se dispersaron los judíos, algunos se salvaron. Ahora, cuando se establecieron allí, escribieron su libro sagrado, la Biblia, que es la palabra que les había dado Dios en el desierto, y ya cuando se establecieron lo pudieron escribir. Ya cuando se dispersan por todo el mundo, para que no olvidaran sus costumbres, escriben otro libro que es el Talmud. Son sus dos libros sagrados, la Biblia y el Talmud. Se dispersan los judíos por todo el mundo. En algunos lugares los rechazaban, no los querían, y en otros los trataron bien, como en España, en Portugal, y en otros lugares no solo los trataban mal, sino que los perseguían, y cuando querían saber dónde había algún judío, se subían en la parte más alta de la ciudad y veían el día sábado, donde la chimenea, donde no salía humo, ahí vivían judíos, porque el día sagrado de ellos es el sábado y no cocinan ni hacen nada. Donde se veía que no había humo, ahí sí, también iban en contra de los judíos. Hasta que ahora, ¿por qué perseguían tanto a los judíos? Se dice que porque eran muy hábiles para hacer dinero, porque eran prestamistas, pero más bien yo creo que porque no se asimilaban a las costumbres del lugar donde llegaban. Ellos llegaban y seguían con sus propias costumbres, se casan entre ellos y son muy cerrados. Entonces, llega la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa se dice que ya no se van a perseguir más a los judíos, que se les va a respetar. Los judíos franceses van a ser ciudadanos franceses como cualquier otro. Y entonces ahí en la Revolución Francesa les va bien, y luego llegamos a un problema que hubo en un caso que se llamó el caso Dreyfus. Muy bien. ¿Quieren hacer alguna? Sí, para ponerme yo en contexto de lo que dice la doctora Consuelo y siguiendo la tradición judeo-cristiana, además, por los años en los que empezó
el derecho romano, perdón, la invasión de Roma, la diáspora, Moisés tiene como antecedente 1300 años antes de Cristo, en el contexto histórico. Y luego viene toda esa tradición de judaica, a partir de Moisés, de 1300 años antes de Cristo. Después viene Cristo, ya también como un referente en la idea judeocristiana, y luego esta dispersión fue en el año 70 después de Cristo, sí, después de la muerte de Cristo. Pero a lo que yo me refiero es que esa tierra prometida y esta idea histórica de Cristo siempre estuvo en manos de Israel. Ese territorio, entonces, fue parte de Israel. ¿En qué momento lo perdieron? Después del año 70, y lo recobran, para poder decir, en los sucesos de la guerra del 67. No, se recuerdan cuando la Asamblea de las Naciones Unidas vota a favor de la partición del territorio y le dan el 55% del territorio a los judíos para que formen el Estado de Israel. 55%, ¿no fue excesivo? Sí, fue excesivo, le dan el 55% y se funda el Estado de Israel en 1948. Pero todo era Palestina. Es decir, entonces, mutilaron a Palestina. Sí. Hacen una partición, una mayor parte, más del 50% para Israel, y Palestina menos porcentaje, 45%, y el 0.5% de ese porcentaje fue lo que fue Jerusalén. Pero Palestina no era un estado. Ahí ¿qué territorio era? Palestina era parte del Imperio Otomano. Otomano, turco-otomano. Sí. Y así fue como una decisión donde ellos, con ese 55%, se quedaban en ese territorio. Se quedan en ese territorio. Incluso la resolución de la ONU era que en agosto se iba a fundar el Estado de Israel y que los ingleses que estaban ahí iban a salir en mayo. ¿Y qué hacen los judíos? Se adelantan, ya tenían su territorio y se apoderan de las ciudades más importantes que les había tocado a los palestinos, se la quedan y declaran el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Doctora, hay un antes y un después de la creación de Naciones Unidas, ¿no? Y parte esencial que también es importante retomar son las cuestiones ideológicas. Y una de ellas que me gustaría preguntarle es si nos puede hablar un poco sobre las cuestiones de estas ideologías, por un lado del sionismo y por otro lado también las cuestiones del antisemitismo, ¿no? ¿En qué versaban esas cuestiones ideológicas? Por un lado el antisemitismo es todos los que iban en contra de los judíos, que se supone que ellos descienden de Sem. Sem fue uno de los hijos de Noé. Entonces ese es el antisemitismo, que van en contra de los judíos. Y el antisionismo es Theodor Herzl, un periodista del siglo XIX, ve un caso que fue muy injusto de un judío que se le hizo un juicio y lo insultan, lo persiguen por ser judío, incluso lo mandan a la isla del diablo a que purgue su condena. Y entonces el periodista Theodor Herzl ve esto y empieza a hablar del movimiento, el movimiento sionista. Sion era un templo que había en Jerusalén. Entonces, ¿qué dice el movimiento sionista? ¿Qué es lo que luchan para formar el Estado, un Estado judío? Dice, mientras los judíos no tengamos tierra, un territorio donde vivir, siempre seremos perseguidos, los apestados. Entonces lucha por fundar el Estado de Israel. Para que me quede un tanto claro a mí, por supuesto, las diferencias conceptuales, entiendo, judío es aquel que practica la religión judaica. Israel es el Estado, es el nacional de Israel, que bien puede ser judío, cristiano o musulmán, si es el caso, israelita. Y luego viene el asunto
sionista. del sionista. ¿Qué es el sionista? Una ideología. Es una ideología. Esos son los tres conceptos, pero a veces parece como que los utilizáramos de una manera como si fueran sinónimos, pero no lo es. ¿No es? No lo es. En este conflicto es entonces entre Israel y Palestina, no entre judaicos e islámicos, aunque pareciera que jamás lo quiere llevar a una cuestión ideológica y religiosa. No sé cuál es tu opinión. Bueno, jamás apareció como un partido político en la época de cuando estaba de presidente de Palestina, Yasser Arafat, y entonces que iba a ser un sistema parlamentario, y entonces nombraron a un primer ministro, y salió el primer ministro una persona de Hamas, y entonces ahí la Unión Europea y Estados Unidos dejaron de pasarle, de ayudarle a Palestina con dinero, y dijeron que porque eran terroristas. A pesar de que algunas personas defendieron esto, dijeron que no, que lo único, así como los judíos eran establecidos, los palestinos querían fundar su Estado palestino. Y Hezbollah Es otro Terrorista. político y terrorista. bueno, ahí sí no sé. Sí, es terrorista. Doctora, y a su punto de vista, la comunidad internacional, ¿cómo ha interactuado sobre este conflicto? Bueno, se ha dividido, ha habido países que han mandado ayuda, pero Inglaterra y Estados Unidos han estado a favor de Israel. Aunque ahora se ha dividido la opinión por las opiniones que han vertido España, Francia, por esta idea de lo que está sucediendo en ese territorio geopolítico, en donde parece ser que hay un genocidio. Ahora, si en tantos años se fundó el Estado de Israel en 1948 y el Estado de Palestina no ha podido fundarse, ¿van a permitir lo que ahora que lo funden? Si en tanto tiempo no se ha fundado. Bueno, eso yo no lo sé, es más bien lo que queremos que tú nos digas. Y yo pienso que no. Incluso en el Estado de Palestina, algunos reconocen que el Estado de Palestina tiene territorio como confeti. Está la Franja de Gaza, Cisjordania, tiene territorio, tiene población, pero no tiene ejército, no tiene moneda. Todos los productos que llegan a Palestina deben de pasar por las aduanas de Israel, y las leyes que rigen en Palestina las debe de aprobar la Knesset, que es el Parlamento de Israel. Pero, Entonces, ¿dónde está su soberanía? claro, pero no es una forma de gobierno la que tienen ahora en Gaza, también con el visto bueno, la benevolencia de Israel. Hay una forma de gobierno. Les permitieron la Autoridad Nacional Palestina. Cuando estaba Yasser Arafat, Yasser Arafat finalmente reconoció el Estado de Israel, y a cambio de eso Israel le permitió la Autoridad Nacional Palestina como forma de Estado. Y luego cuando entró el otro primer ministro, que fue Ariel Sharon, desconoció todo eso. Y a Yasser Arafat rodearon su casa y le cortaron el agua, la luz, y protestaron los países, y entonces ya lo dejaron. Y a poco tiempo murió, y se dice que murió asesinado, envenenado. Ahora, creo que Palestina entonces son dos territorios, pero no unificados, sino separados. Vamos, está la Franja de Gaza y Cisjordania, y uno ve el mapa y parece confetis, separados todos. Ahora, el conflicto está en la Franja de Gaza. Cisjordania ya está lo que dice Israel. Porque la intifada, ¿en qué consiste? La intifada era una defensa con piedras. Pasaban los tanques y entonces los palestinos se defendían con piedras.
Doctora, y por su experiencia, ¿por qué han fracasado todas las cuestiones de intentar hacer acuerdos de paz? Hubieron varios acuerdos de paz, incluso hubieron acuerdos de paz que cuando según el primer ministro de Israel, hubieron primeros ministros que estuvieron de acuerdo al Estado palestino, pero hubieron primeros ministros de Israel que también se opusieron a eso. Como les dije, Ariel Sharon fue uno de ellos. Okay. Y en la cuestión de los países, que existe la cuestión de un interés en que pues esté el país de Israel y que no exista Palestina, o sea, un interés de carácter económico, de carácter de recursos naturales. Países amigos de Israel es Inglaterra y Estados Unidos. Máximas potencias. Ajá. ¿Por qué ese interés de aliados incondicionales? Por el lugar geográfico donde está Israel. Entonces eso era ventaja que ve Inglaterra. Inglaterra siempre ayudó a los judíos. Y estamos viendo un punto de vista económico, geopolítico, pero ¿habrá también un trasfondo religioso? Yo no creo que haya un trasfondo religioso. Okay. Y doctora, ¿qué opina usted respecto a las posiciones de Naciones Unidas respecto al conflicto, no? Porque, por ejemplo, hemos visto que han solicitado opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, la ONU, por ejemplo, en todas las resoluciones de la ONU, que no las acata Israel, no ha dicho nada la ONU. Y la ONU, como si fue capaz de ayudar a que se formara el Estado de Israel en un territorio que no le correspondía, y no ha sido capaz en todos estos años de ayudar a Palestina a que se funde su Estado palestino. Entonces sería como una cuestión pues contradictoria un poco, ¿no? Sí. En la cuestión desde que se crea y Naciones Unidas primero apoya la cuestión de la creación de Israel y pues hoy quiere como enmendar un poco, ¿no? Pero como usted bien menciona, pues Israel no acata las cuestiones de las resoluciones de Naciones Unidas. Ahora, si vemos el territorio de Palestina, cómo estaba el territorio que tenía y lo que tiene actualmente, ya no tiene casi nada. Muy disminuido Sí, desde esa repartición. ¿Qué posibilidades entonces, en el contexto actual, hay la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz? Pues tal vez presionando a los países. Yo siento que Palestina va a llegar a ser una provincia de Israel. Yo veo que cada vez menos territorio, menos ayuda, y no ha podido pues, su Estado. Entonces, si en tantos años no puedo fundar su Estado, ya lo veo difícil que lo funde. Pero últimamente tal vez ya con eso de que ha despertado el interés y hay naciones que lo están apoyando, tal vez esté equivocada, me gustaría estar equivocada y que se fundara el Estado de Palestina. O sea, realmente para los palestinos, en la visión de los derechos humanos, son nulos. No tienen derechos humanos frente a las agresiones Exactamente. de Israel. Ahora bien, el sistema jurídico de Israel, ¿cómo se compone? Bueno, el sistema jurídico de Israel es un sistema mixto, tiene de la tradición judía, tiene algo del Islam, tiene mucho del derecho de common law, tiene algo del derecho de romanista, es un sistema parlamentario, tiene su primer ministro, su presidente, el presidente es el jefe del Estado, que tiene una serie de funciones, pues son protocolarias, símbolo de unión. El que realmente gobierna es el primer ministro. Es un sistema jurídico, entiendo entonces, atípico, pero ¿cómo puede convivir los sistemas Pero jurídicos? no es atípico. No es atípico, No, es mixto. Sí. Bueno, en esa característica es mixto, pero no de dos sistemas, sino de varios sistemas que pueden converger ahí, el derecho islámico. Tiene el derecho islámico, el derecho
judío, el derecho del common law, pero hay muchos países que son así. Palestina incluso tiene también de Palestina su forma de gobierno también parlamentario, su presidente y el primer ministro. ¿Y ese primer ministro gobierna ambos territorios, Cisjordania Ahí está y Gaza? el gobierno, gobierna nada más, en uno está el primer ministro y en otro está el presidente. Hasta el gobierno está dividido. Está dividido. Sí. ¿El presidente en qué franja está? El presidente está en la franja de Cisjordania. Doctora, algo que me llama mucho la atención es a cuestión de su experiencia. ¿Qué opinan los propios ciudadanos palestinos y los propios ciudadanos de Israel respecto al conflicto? ¿Cuáles son sus posturas a su experiencia? Mira, yo fui a ese territorio, pero fui de vacaciones y estuve 8 días. No pude darme mucha cuenta, sí me di cuenta de que me parecen confetis los lugares donde están habitados por los palestinos y que hay grandes muros que los dividen y que ve uno la diferencia entre los lugares palestinos y los lugares de judíos, y se ve la diferencia, que están los lugares de judíos mucho mejor que donde viven los palestinos. Obviamente que los judíos están siendo apoyados desde Estados Unidos, una gran potencia, y Palestina pues es un pueblo con menos recursos en ese aspecto. Hay algo que me llama también fuertemente la atención, como en todo. Una cosa es el gobierno y los intereses políticos de los gobiernos, y otra es muy diferente, la de la población. Inclusive lo podemos ver entre nosotros. La convivencia que los mexicanos como ciudadanos tenemos con ciudadanos norteamericanos es una convivencia de mucha armonía, de mucho entendimiento y de convivencia. Aunque los resultados luego de los estados van en función de sus intereses, ¿cómo se lleva a cabo entre la convivencia de civiles entre israelitas y palestinos? ¿Cómo la percibiste? Yo el tiempo que estuve ahí la vi bien, incluso había una judía que mandaba hacer su comida por una palestina que cocinaba muy bien. La convivencia, bien. ¿Te acuerdas de esta película El Limonero? Hay limonero, sí, donde una señora vive enfrente de un ministro y entonces el ministro manda a cortar todos sus árboles de limones, y como ella se defiende y la utilizan los hombres, no solo los judíos, sino los propios palestinos. Se enoja un palestino porque dice: tú te tienes que ir, si eres mujer, que tienes que ir a pelear. Y el abogado quiere aprovecharse de ella también. Sí, me acuerdo que me recomendaste esa película para entender el contexto de lo que sucedía ahí y de cómo se armonizaban los intereses. Muy recomendable la película El Limonero. El Limonero, sí, donde una mujer palestina hace valer sus derechos y además gana. No gana porque le corta todos los árboles de limones. La única que le ayuda es la esposa de él, una judía que es la esposa del ministro, le ayuda. Claro. Y el ministro la corre. Ya se ve la película donde se va la señora. Finalmente damos cuenta de que las relaciones humanas siempre encuentran una solidaridad y una cooperación más allá de los estados y de los gobiernos. Así es. Doctora, de su experiencia este conflicto, ¿qué consecuencias negativas ha tenido en toda la zona de Oriente Medio, de carácter económico, político? Porque siempre que se habla de las cuestiones de Palestina, ¿no? Con Israel siempre se habla de las cuestiones de la zona de Oriente Medio. Siempre hablamos de eso y pensamos que todos los países musulmanes son bárbaros, peleoneros. Como conocemos poco el Islam, Sí. tenemos ideas erróneas de uno es pensar que son bárbaros, peleoneros. Y el problema es Palestina,
de Israel. ¿Irán no ha jugado un papel también preponderante en este conflicto? No. ¿Siria? Sí, de los países que hacen frontera con, con Israel pueden tener conflictos. Siria, Líbano, porque ¿Egipto? Egipto, bueno, ahí estaba, en Egipto fue el primer país que quiso reconocer el Estado de Israel. Pero primero fue el líder de la Organización de Liberación Palestina, ahí nació la OLP, y era el que más luchaba para que Palestina fundara su Estado. Pero cuando pasa el tiempo y empieza a gobernar Egipto, una persona que mataron siendo gobernante en un desfile militar, no recuerdo el nombre, no está, lo matan, pero lo matan porque él fue el primero que lo invitaron a que diera un discurso a la Knesset, al Parlamento de Israel, dio su discurso y luego hizo un tratado, un acuerdo, ahí terminó Estados Unidos, le dijeron que le iban a dar dinero, le dieron dinero y él fue el primer país musulmán en reconocer el Estado de Israel. Y en 1982, en un desfile militar, iban pasando los militares y de repente nos voltearon y lo dejaron como poblador. Lo mataron. Interesante. Doctora. Anwar el-Sadat se llamaba. Anwar Sadat. Anwar el-Sadat. Y en la cuestión de su experiencia, ¿cuál ha sido la postura de México en cuanto al tema en cuestiones internacionales, que usted recuerde? Pues de nosotros ¿O ha sido neutro? hemos sido, pues no podemos, hemos sido un poco neutros. Está el representante de Palestina en nuestro país, se le invita a conferencias, pero O sea, México se da como el reconocimiento como de un Estado. no lo reconocemos como un Estado. Ah, ok. Y una cuestión también que me llama la atención, menciona que es un sistema mixto, ¿no? Donde Sí. influye la cuestión también religiosa, ¿no? En este caso, ¿cree que también esa pequeña pizca del sistema jurídico religioso influye en que no pueda lograrse a lo mejor una resolución de un conflicto y poder adoptar cuestiones internacionales en cuestiones de tratados internacionales de derechos humanos y todo esto? No creo. Más enfocado a otras cuestiones. Más enfocado a otras cuestiones. No tenemos que meter la cuestión del sistema jurídico ahí religioso, más de carácter político. Ok. Porque Ahora- desde el punto de vista, pues, de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento y que los israelíes tenían destinada una tierra prometida, entonces tendrá ahí. Bueno, el problema es ese, que dicen que la Biblia dice que el Mesías no ha aparecido, no ha venido. Para los judíos, ellos esperan todavía al Mesías. Y el Mesías, cuando venga, debe estar el territorio de Israel tan grande como cuando era la tierra de Canaán, entonces que abarca Siria, Líbano, todos esos lugares. Entonces los países que hacen frontera con Israel tienen que cuidarse. Claro. Interesante, doctora. Y otra cuestión, a su punto y conocimiento, en cuestiones de Palestina, en las cuestiones de sanciones, ¿qué nos pueda comentar en su cuestión de su gobierno? Bueno, existe la pena de muerte y los que vendan sus tierras a los judíos es pena de muerte, pero ya que sí, ya las vendieron, Todo, en su mayoría. en su mayoría. Entonces, en dado momento van a ser sancionados. No, ya pasó eso. Es cuando la vendieron o lo sancionaron, ahorita pues ya vendieron sus tierras. Ya ahorita es la sanción, pero pues ya las vendieron, ahorita que venden, O ya se quedaron sin tierras. Ok. Cuando los judíos decidieron que la tierra donde iban a fundar su estado era Palestina, mandaron a las personas a que compraran las mejores tierras del territorio y el reconocimiento de las grandes potencias al derecho que tenían ellos sobre esas tierras.
Doctora, y Sí, sí, adelante. Y en la cuestión, por ejemplo, que me llama mucho la atención, ¿no? En derechos humanos, ¿cómo está regulada la cuestión de los derechos, de las mujeres, y no, pues, ni que hablar de las personas de la comunidad LGBTQI más, ¿no? Si nos puede compartir algo al respecto en cómo está la cuestión de derechos de las mujeres. Bueno, existe, si Palestina es un país musulmán, el derecho de la mujer está muy restringido, mucho más que las israelitas. Además, pues no decimos extremo, pero un poco más estricta la cuestión desde Palestina, una cuestión más religiosa. Sí, sí, la religión tiene que ver, y entonces la mujer más restringida por su religión. En el judaísmo ortodoxo, no sé si estoy equivocado, tú me recordarás que un día me dijiste que al leer el Torah, los judíos agradecían a Dios. En los judíos, todas las religiones monoteístas son misóginas, todas, el cristianismo, el judaísmo, el islam, y los judíos dan gracias a Dios por no ser mujeres. Así inicia la oración. No, pero se dan gracias por no ser mujeres. Gracias a Dios por no ser mujer. Madre mía. Entonces, bueno, los derechos de las mujeres en el judaísmo ortodoxo pues están muy restringidos, Pero más en el islam. pero más en el Islam. Ahora otra pregunta, en la cosmogonía, Cristo, Isha, en el Islam, ellos reconocen, acabas de decir que los judíos esperan al Mesías, los cristianos dicen, no, ya llegó el Mesías y murió y el tercer día resucitó, y los musulmanes creen que no murió, sino que fue elevado a los cielos por Dios y que sigue siendo un profeta. Lo reconocen. Los musulmanes, Cristo fue un profeta, pero no tenía nada que ver con el Hijo de Dios. Fue un simple profeta. Para ellos el mejor de los profetas va a el último y el mejor. El último y el mejor. ¿Y qué tan cierto es esta creencia también en el Islam de que fue elevado a los cielos por Dios? De que cuando una vez tuvo una revelación, Mahoma, y se le apareció el arcángel Gabriel con un caballo alado, con alas, y dijo, súbete, y se subió al caballo, y el caballo salió volando y llegó a Jerusalén. Entonces llegó a Jerusalén, ahí se bajó y se fue a un lugar a orar con los grandes profetas. Y luego sintió que lo elevaban, y sintió la presencia de Dios. Por eso se dice que fue el único profeta que lo han elevado al cielo con Dios. Y hay una mezquita de Jerusalén donde hay una huella de un pie que se dice que fue la huella de Mahoma cuando bajó ahí del caballo a orar. Por eso Jerusalén es ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas. Para los judíos, porque ahí fue la tierra prometida. Para los católicos, porque ahí nació y murió Cristo. Y para los musulmanes, porque ahí elevaron a su profeta al cielo. Lo que quiere decir entonces siempre el problema de que Jerusalén sea la capital de Israel. Y también tienen otros conflictos con otras ciudades, ¿no? Quieren modificar la capital. Sí, desde un principio, y si Jerusalén se suponía que iba a ser para palestinos y para judíos. Ya ha habido hasta por el propio territorio o por el propio lugar como tierra prometida, la misma pelea entre árabes, católicos. Me acuerdo de la gran pelea de que dio Saladino y que nunca realmente lo pudieron vencer hasta que llegaron a un acuerdo para dejar que tuvieran mezquitas ahí los musulmanes. O sea, ha sido un problema todavía desde el punto de vista religioso, pues los musulmanes, pues el mejor profeta, pues Mahoma, el mejor profeta, es el que fue subido al cielo, ¿verdad?
Sin embargo, en el cristianismo ortodoxo, pues Cristo realmente es Dios, con la figura del homoousios, defendida por Santo Atanasio en el año 325 de la época cristiana. Y eso es lo que critican los musulmanes, que dicen, para los católicos, su profeta, luego le cambiaron y ya lo pusieron hijo de Dios. No, es como nuestro profeta, era una persona normal, pero este fue el mejor, el último, y al que estuvieron al cielo. Es lo que dicen los musulmanes. Los musulmanes, pero los cristianos dicen la frase célebre de Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Lo cual Y a ahí la se proclama claro. como Dios. Y a la misma pregunta filosófica, yo soy el que soy. Y luego termina la idea de los musulmanes, de Alá y de Yahvé. Los cristianos lo configuran en la Trinidad, en donde la figura del Padre y del Hijo se conjugan en el Espíritu Santo. Así es. Esa es la figura que, por ejemplo, el cristianismo, hubo muchas formas de cristianismo en la época de la patrística. 3 personas Y distintas. y son había los verdaderos. el cristianismo ortodoxo, a eso le llama el homoousios, porque es la consustancialidad del Hijo con el Padre. 3 personas distintas, pero el mismo Dios. Y eso no lo captaban pues los arrianos, los melesianos, los pelagianos, que eran otras corrientes que en el cristianismo le llamaron herejías por haberse apartado del cristianismo ortodoxo. Ahora, para los musulmanes, Dios no tiene sexo, no es hombre o mujer, es una presencia, no engendró ni fue engendrado. Eso es muy interesante porque es el discurso platónico. Platón decía, Dios no tiene forma porque no tiene materia, y como no tiene materia, no tiene movimiento porque el movimiento, y no tiene tiempo, el tiempo mide el movimiento, y entonces Dios solo es. Interesante con Platón. No existe, es. No existe, es. Es. Porque al momento de decir que existe es que ya hay un ente, ya hay una cosa, ya hay existencia, pero él solo es. Y ahora, otra cosa, Consuelo, cuando tú dices, esta situación es de carácter político y no religioso, yo me remito a tus enseñanzas en las cruzadas. Las cruzadas pues, era eminentemente político, pero también con una justificación religiosa. Ir a rescatar el sepulcro sagrado. Sí, era rescatar y quedarse con ese territorio. Era también cuestión de económica. Sí, doctora, algo que va relacionado a lo que dice el doctor que me llama mucho la atención es el tema de inmigración y de asilo político, ¿no? Que a las últimas fechas ha aumentado un poco las cuestiones de las personas que pues salen del territorio palestino en busca de una cuestión de un asilo político en otro país por las cuestiones que ha habido de guerras, ¿no? Usted dice que a futuro, en un dado momento, pues el pueblo palestino pues se disperse en toda la cuestión. Ha habido muchos palestinos que han salido de Palestina. Ha sido miles que han salido de Palestina. Consuelo, ¿nos quieres recordar esto de que los israelitas inclusive buscaban asentarse en Argentina, en el continente americano o inclusive en México, en la península de Baja California? Bueno, cuando Teodoro Herzl empieza el movimiento sionista, para fundar el Estado de Israel, no deciden todavía qué país van a elegir para asentarse. Y entonces, entre los países que escogen está Argentina, Baja California en México, Palestina y un lugar de África. Dije, no recuerdo qué lugar de África. Y entonces discuten mucho y por fin Estados Unidos se mete y México no entra ahí. Entonces sale entre África, Argentina y Palestina. Y en el libro de Teodoro Herzl, El Estado Judío, él habla de Argentina y de Palestina. Dice, nos conviene Argentina porque es un territorio muy amplio, buen clima y poca gente. Palestina nos conviene porque los convenceríamos con la cuestión histórica.
y entonces quedan esos dos. Y luego el monarca inglés dice que ve con buenos ojos que se establezca el Estado de Israel en el territorio de África. Y entonces ahí protestan todos los miembros del grupo sionista y dicen que no, que ya es mucho cambio, que ellos prefieren mejor Palestina, porque si el movimiento es el movimiento sionista y el monte Sion está allá, entonces ahí deciden, en 1903 se decide que Palestina va a ser el territorio donde se van a establecer. Y ya empiezan a comprar las mejores tierras. Theodor Herzl muere en 1904, ya no ve su sueño hecho realidad, pero hay una ciudad cerca de Jerusalén, Ercilia, por Theodor Herzl, donde se ve la estatua de Theodor Herzl, donde tiene la mano y dice: si te olvido, Jerusalén, que mi diestra se seque. Sí. También hay asentamientos importantes de lo que llaman criptojudíos en Chiapas, de judíos conversos, aparentemente conversos al cristianismo, pero que siguieron manteniendo sus tradiciones y su forma de pensar, de actuar y de creer en la religión. Hoy esos judíos, hay nuevas generaciones que ya se han reencontrado y vuelven otra vez al origen y están en Chiapas y también resulta por estas cuestiones de misóginos, donde hubo protestas recientemente por el maltrato a niños y mujeres en Chiapas y que rápidamente, hace como unos 3 años, el gobierno tuvo que intervenir para decirles que más allá de sus objetores de conciencia, tenían que estar en función del respeto de los derechos humanos. Eso sucedió. Lo que quiero decir es también que estas intenciones de expansión deben de estar sujetas no solamente a su forma de ver y de pensar, sino de actuar conforme a los derechos humanos de los países en donde estén, tanto ellos como los musulmanes, que también tienen problemas con respecto a cuestiones de derechos humanos. Y bueno, yo digo, bueno, sí, nosotros no vamos a transferir nuestra visión occidental y de cultura de derechos humanos, pero ellos, si están dentro del territorio, deben de cumplir. No puede haber una consideración de objetor de conciencia. Y de ese tema, doctora, ¿qué ha sabido de la comunidad mexicana que vive en Palestina? De la comunidad mexicana no sé gran cosa. Tengo una amiga que vive en Palestina y parece que pues tranquila. Entre bombardeo y bombardeo. Sí, pero ahí está, no sé cuándo va a regresar. Lo preocupante de esta situación, salvo la mejor opinión de ustedes, es que eso se puede escalar y entonces se deben de encontrar. ¿Crees que hay una solución inmediata para encontrar la paz en esa región? Yo creo que inmediata no. Espero que haya solución, pero yo creo que eso va a ser a largo plazo. Si llevan tantos años. ¿Y se puede escalar el problema, el conflicto? Pues se puede escalar. De que llegue a otras latitudes con otros países y una guerra más grande. Ahora, yo no sé, no sabría. ¿Qué piensas tú y qué opinión tienes sobre la ONU en este conflicto? A mí la ONU me desilusiona, porque siento que está en mejor postor. Está de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. ¿Y qué papel juega entonces el derecho internacional en el contexto? ¿Una cuestión de letra muerta? Pues de letra muerta, pero puede influir. Mejor que la tengamos, aunque sea de letra muerta, pero tenerlo. Tenerlo. Porque, bueno, no sé, doctora, qué piensa, pero yo soy de los que defienden un poco el derecho internacional en las cuestiones de que, pues, quieren lograr
acuerdos, ¿no? Y que haya estándares en ciertos rubros, ¿no? Y la cuestión de Naciones Unidas, pues, de cierto modo, pues busca la cuestión de la paz en lo que se pueda, ¿no? Y en este caso específico, pues, una cuestión jurídica que se tiene, pues es la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Pero en este aspecto de la Corte Internacional de Justicia solo ha emitido cuestiones consultivas, ¿no? Nada, no se ha querido, vamos, Naciones Unidas meterse de lleno a la cuestión del conflicto, ¿no? Porque con una opinión consultiva, pues, no dice gran cosa, ¿no? Entonces, pues, bajo ese aspecto, pues sí, la Naciones Unidas, pues, bajo esa perspectiva, pues, se ha dejado un poco que desear, ¿no? Porque no se ha metido. Sí. Es un principio. Hay una cuestión muy, muy interesante que para que una sociedad, cualquier sociedad, viva en armonía, se necesitan acuerdos, se necesita estar de acuerdo entre los individuos y entre los estados. Los tratados internacionales es un buen punto para estar de acuerdo. Recuerdo el diálogo de Platón, el Alcibiades, donde Sócrates le pregunta a Alcibiades: oye, Alcibiades, ¿y qué es lo que crees que se necesite para que las sociedades puedan vivir armónicamente? Dice Alcibiades: no, pues dímelo tú, Sócrates. Dice: ¿tú crees que la amistad sea un buen punto para vivir armónicamente? Alcibiades: seguramente sí. Y de esta amistad, ¿cómo se logra? ¿Con la concordia o con la discordia? Y dice Alcibiades: pues seguramente con la concordia, porque, responde Sócrates, por la concordia es el hecho de estar de acuerdo entre las personas, y eso va a generar amistad. De la misma manera, estar de acuerdo entre naciones, pues va a disminuir los males. Y eso es lo que más o menos dice el Alcibiades. Claro, pero y la cuestión de los tratados internacionales y derecho internacional, pues pudiéramos decir que tiene, no una debilidad, pero es principio fundamental, que es la voluntariedad de los estados de acatar las resoluciones o el cumplimiento de, ¿no? Y aquí una cuestión, doctora, que muchos, usted sabe, en que varios países de no querer justificar cuestiones de soberanía interna para no cumplir con cuestiones de soberanía externa, ¿no? Entonces, en este caso, pues Israel, pues por más que no recomendaciones, etcétera, pues no acata gran cosa, ¿no? Y nació Israel violando una disposición de la ONU. Decía que el Estado de Israel se iba a fundar en agosto. Y nada, de repente, en forma unilateral, fundaron el Estado de Israel el 14 de mayo de 48. Y esta guerra de 3 años, ¿por qué fue? La guerra de los 3 años, a veces usted hablaba de la guerra de los 6 días, ¿no? Algo así. Hubieron varias guerras. Incluso hubo un general muy famoso que era tuerto de Israel, Moshe Dayan, que salió en la televisión. Mentirosos no son los judíos, ellos dicen la verdad. Que uno no lea es problema de uno. Pero ellos en el libro... Guardan el mandamiento de no mentiras. No mentir. Y Moshe Dayan dijo: bueno, cuando nos queremos apropiar de un territorio, metemos pues tractores para, en ese territorio que no nos corresponde, los palestinos se enojan, nos atacan, y ya tenemos pretexto para atacarlos y quedarnos con ese territorio. Entonces hubo la guerra de los 6 días. En todas las guerras ganaba Israel. Y entonces, por fin, hubo una guerra que se llamó la del Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del perdón, muy importante para los judíos. Y entonces se pusieron de acuerdo varios países musulmanes para atacar a Israel en la fiesta del Yom Kippur. Los iban a agarrar distraídos, y los agarraron distraídos. Y atacaron, pero no atacaron en ciudades de los judíos, sino atacaron un lugar que incluso que se lo habían quitado los judíos, pues la de los palestinos. Entonces atacan y los agarran desprevenidos. La primera ministra era Golda Meir, y Golda Meir manda llamar a un general, Ariel Sharon, medio raro el general, y el general que dice: todas las tropas vamos a atacar, dice: sí, a los palestinos. No,
vamos a ir al Cairo a destruir el Cairo. Se van todas las tropas a destruir el Cairo y ahí se preocupan todas las potencias. ¿Cómo? Y estos ya llegan a Argelia. Fue la única guerra donde empezaron los palestinos. Entonces empezaron los... Y ahí sí hubo paz. No, y entonces ahí todos llegaron a un arreglo. Murieron más palestinos que judíos, pero ahí sí se preocuparon las grandes potencias que fueron venir a destruir. Ahí sí hubo arreglo de paz. Sí. Pero en este momento no tenemos un arreglo de paz. Bueno, ahorita siguen los problemas. Y seguirán mientras no tengan el Estado, el palestino, ya reconocido. Sí, porque van a seguir luchando por tenerlo. Van a seguir luchando por tenerlo. Pues Gerardo, como siempre, si me permites, pues decirles a quienes nos están escuchando que tenemos abiertas las inscripciones para licenciatura, criminología y para las maestrías en Derecho. Pero hay especialmente una línea generadora de aplicación del conocimiento en el doctorado que, como ustedes ven, ya estamos nosotros también experimentando, que es Derecho Internacional y Nuevo Orden Mundial, con una línea generadora de aplicación de conocimiento para estudiar el doctorado, por supuesto, en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Ya están apareciendo ahí los datos, pueden comunicarse con nosotros y si están interesados en este tema de Derecho Internacional y Nuevo Orden Mundial, pues la invitación está abierta. Gracias, Gerardo, por permitirme hacer esta invitación. No se les olvide tampoco, otra invitación que voy a hacer, inscribirse al Masterclass de Derecho Sanitario, que van a estar los datos también ahí en pantalla, en el IDEC. Y por supuesto, al diplomado, fíjate que viene muy al caso de cultura de paz, al diplomado de mediación y arbitraje para lograr una cultura de paz. Y eso es muy importante porque yo me quiero quedar en esta conversación tan enriquecedora con la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, retomando las ideas de nuestro patricio, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Principio que hemos visto últimamente que se ha violado, ¿verdad? Que se ha violado ese principio. Bueno, ahí tenemos otro caso, el de Ecuador-México, ¿verdad? Sí. Pues bueno, doctora, John, quiero hacer una última pregunta para cerrar respecto a las cuestiones del reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel en la cuestión internacional. Bueno, cuando se fundó el Estado de Israel, se decía que Jerusalén iba a ser para palestinos y judíos, pero pues ya los israelitas ya lo tienen como capital. Ok. Incluso ahí está el Muro de los Lamentos, muy importante para los judíos, pero está una gran mezquita que es muy importante para los musulmanes, para los palestinos, que tienen un domo dorado, que desde cualquier parte de Jerusalén se ve el domo. Y entonces ahí dicen que abajo de la mezquita hay enterrado cosas antiguas de los judíos. A ver si no se quieren apropiar de la mezquita también. Ojalá y no. Inshallah. Ojalá y no. Este mundo debe de estar en función del respeto. Claro. Bien, ¿y qué les parece si pasamos a la secuela de conclusiones? Por supuesto. Con la doctora Consuelo Sirven, por supuesto. Bueno, yo hablé mucho, prefiero sus conclusiones de ustedes. Ok, que nos critique. Comenzamos con... Mi conclusión, hoy es un gran día por la visita de la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez al Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, lo cual nos significa a nosotros realmente siempre un abundante conocimiento. La doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, no se pierdan su libro Sistemas Jurídicos Contemporáneos de Editorial Porrúa, que ya está en la 25ª edición.
Sistemas Jurídicos Contemporáneos de la doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez, que realmente cuando lo estás leyendo sabes que ahí se está destilando conocimiento. Gracias, mi amable. Bueno, en esta línea yo quiero mencionar que la doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez tiene un reconocimiento nacional e internacional y por supuesto pues nos congratulamos de que fuimos sus alumnos. Fue nuestra maestra tanto en maestría como en doctorado y pues ahora la tenemos aquí platicándonos de estos temas tan interesantes y que son de actualidad. Carlos. Y en mi cuestión, pues, doctora, hacerle mi agradecimiento por tanto conocimiento que nos brinda y soy su gran admirador en las cuestiones de su libro de Sistemas Jurídicos Contemporáneos, del cual de ahí aprendimos en la licenciatura, en la maestría y por supuesto que es nuestro libro de cabecera para la impartición de cursos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, son muy amables, pero las conclusiones eran conclusiones del diálogo que tuvimos, pero me gusta lo que dijeron, se los agradezco. ¿Y qué podría yo concluir de lo que les dije? Pues yo concluiría que me gustaría que se fundara el Estado de Palestina y pues espero que, yo no dudo, pero espero que algún día que esté yo equivocada y algún día se pueda lograr. Muy bien. Entonces, las consideraciones que hemos tomado realmente fue estratégica porque queríamos que las conclusiones las diera la doctora Consuelo Sirvent. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado en esta interesante edición del programa Lo Controvertido del Derecho y ya nos veremos en una próxima edición. Gracias. Los ecos desatados de la ira. ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatina. ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatina. ¿A dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatina. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo? Que tengo la conciencia tan tranquila. ¿No habrá sido adulando al enemigo de Sabra y Chatina? ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Chatina? De dictar comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatina, que harán para que amengue la condena histérica, total y colectiva
la gangrena de Sabra y Chatila. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatila. Deambula por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabra y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabra y Chatila. Sabra y Chatila.